el facilitador y su entrenamiento. Platicaremos muy brevemente de lo que es el concepto del facilitador, sus atribuciones y herramientas que manejan en los procesos de medios alternos. Comencemos con la definición del facilitador y decimos que es aquella persona certificada, ya sea por una institución pública o privada, para desarrollar procesos de medios alternos de solución de controversias, aplicando herramientas que veremos más adelante, sociocognitivas para conducir el diálogo entre los participantes de la sesión en la que se participa, ya sea de mediación, conciliación o alguna práctica restaurativa. Algunos de los autores manejan ciertas atribuciones del facilitador. Estas son algunas de las que manejan, que es abierto, ágil, honrado, íntegro, inteligente, escucha activa, honesto. Y bueno, platicaremos de que estas atribuciones que se manejan pues son la descripción de una persona, pues un facilitador pues muy completo, ¿no? Muy romántica estas atribuciones, y que en la vida real pues nos damos cuenta de que no todas las personas tenemos o contamos con estas atribuciones o habilidades. Sin embargo, yo les quiero comentar que incluso aunque yo no tenga todas estas atribuciones, la característica principal de lo que es un buen facilitador no es por el hecho de que complete todas estas atribuciones, sino que tenga una buena práctica al momento de desarrollar las sesiones. Esto es decir, que se apegue a los principios legales, que sea correctamente, pues, y se apegue de manera ética a su trabajo, y pues que siga los principios de lo que son los procesos, como lo es aquí la imparcialidad, la flexibilidad, que sea honesto, y entre algunas otras. Entonces, más que estas atribuciones, el que sea un buen facilitador quiere decir que sea y que tenga una buena práctica. Ahora platicaremos acerca de lo que son las herramientas del proceso de los procesos de mediación, conciliación o práctica restaurativa. Entre algunas de estas encontramos las preguntas, el parafraseo, el resumen, el reencuadre, el silencio y las sesiones individuales. Y pues estas no son más que habilidades de la comunicación sociocognitivas que utilizan estas personas para coordinar un diálogo. Platicaremos ahora de las preguntas. Las preguntas son la herramienta esencial, ya que con estas podemos comenzar, continuar y terminar una conversación. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos una pregunta tenemos que tener bien en mente lo que queremos con esta pregunta y la posible respuesta que vamos a poder obtener. Cuando les platico de esto, quiero que entiendan que no solamente son preguntas y que es así nada más, de manera llana y simple, sino que hay todo un concepto de preguntas y una división de preguntas. Estas son las preguntas exploratorias y las transformadoras. Platicaremos de ellas. Las preguntas exploradoras nos sirven para obtener información de lo que está pasando. Nos ayudan a identificar el problema y definirlo. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas aclaratorias. Las preguntas abiertas son todas aquellas que nos sirven para conocer y que invitan a las partes a que den una respuesta muy amplia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Platícame, ¿qué te trae el día de hoy aquí? Una pregunta cerrada se realiza hacia los intervinientes y esperamos una respuesta concreta de un tema en específico, como lo sería, ¿cuál es la relación que guardas con dicha persona? Entonces, ya estamos identificando que las preguntas cerradas me pueden platicar acerca de cómo le fue en todo su día, y una pregunta cerrada es específicamente sobre un tema. Y aquí aclaro que una pregunta cerrada también pudiera ser el hecho de qué color era el carro. Sin embargo, estamos siendo muy concretos en estas preguntas y pues no nos ayudan tanto en la comunicación que se pretende. Las preguntas aclaratorias pues son aquellas que nos ayudan a entender y a comprender lo que se está tratando de transmitir por parte de las personas. Esto es decir, que si la persona utiliza en su oración la palabra chúscuta, yo como facilitador tengo que decirle, oye, espérame, antes de que continuemos, ¿a qué te refieres con la palabra chúscuta? Y entonces la parte va a definir y va a explicar lo que es la palabra chúscuta. Aunque ya entendamos, algunas de las personas
no van a poder comprender lo mismo que nosotros entendemos. Entonces tenemos que hacer la aclaración pertinente de esa palabra u oración. Pasamos ahora a las preguntas transformadoras. Y estas preguntas transformadoras pretenden que los participantes reflexionen acerca de la situación que se presenta. Entre las preguntas transformadoras existen las hipotéticas, reflexivas y circulares. Las hipotéticas son aquellas que plantean situaciones pues no reales y llevan a los participantes a que piensen en posibles escenarios. Una de ellas es: ¿qué hubiera pasado si no hubieras golpeado a esta persona? Lo lleva a un plano hipotético en el cual cambia la perspectiva de esa persona. Preguntas reflexivas, y se hacen con la intención de que el participante responda después de haber realizado un proceso de pensamiento interno. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo te hace sentir toda esta situación que estás viviendo? Entonces la persona va primero a pensar, va a recibir la pregunta, va a pensar y después de unos segundos va a contestar esta pregunta. Con esto se trata de que reflexione la parte, que entienda qué es lo que está pasando. Y las preguntas circulares son pues aquellas que parten ya no de situaciones hipotéticas como las preguntas que vimos ahorita, sino que son situaciones reales, que se relacionan con el presente, con el pasado o con el futuro. Una de estas preguntas es: ¿cómo crees que sea tu vida de aquí a 2 años si no has resuelto la situación que estás viviendo? Si bien es cierto, se plantea un escenario posible, el hecho de que no resuelva una situación que está viviendo en este momento lo puede llevar a un escenario que pueda suceder y que sea de manera muy concreta pues posible. Entonces quiero compartirles que existen algunas preguntas que coloquialmente se llaman preguntas de oro, y pues estas preguntas nos sirven particularmente cuando una sesión está viciada o ya no está avanzando en la comunicación, es decir, que estamos atorados en un tema. Y para esto les pongo aquí unos ejemplos: qué fue lo que pasó, qué pensabas en ese momento, qué has pensado desde entonces, cómo te sientes, quién más se ve afectado y has pensado alguna solución a esta situación, que nos ayudan principalmente a que la comunicación fluya de una mejor manera. Existen algunas personas que van a decir: esta pregunta para mí es de oro, pero es perspectiva y es pues ya una situación pues de tintes y de características muy personalizadas de lo que le gusta o no le gusta a un facilitador. En mi opinión les comparto estas, que son algunas de las que han ayudado mucho en las conversaciones que yo he sido presente. Platicaremos ahora del parafraseo. Esta herramienta nos sirve principalmente para resaltar aspectos positivos en las narrativas hechas por cualquiera de las partes. Es necesario prestar atención al lenguaje y a lo que se está tratando de decir, porque muchas veces la persona comparte situaciones o comentarios que son ofensivos de manera muy sutil y que pues pueden estar cargados de emociones y pueden afectar el diálogo. Entonces lo que se va a utilizar, lo que va a resultar con el parafraseo es que nosotros tenemos que filtrar toda esa información negativa y pasarla a un plano neutral, que no sea ofensivo. Aquí les pongo unos ejemplos de lo que son algunos de los parafraseos. Tenemos a la parte 1 y nos dice: esa señorita es irresponsable. Siempre llega tarde a las asesorías que son para los alumnos. Yo no voy a ofrecerme nunca más para apoyarla porque no lo valora y pierdo mi tiempo. Y el parafraseo que yo aquí les pongo de ejemplo es: puedo comprender que para usted la responsabilidad y la puntualidad son importantes, ya que usted pudiera aprovechar ese tiempo para hacer más actividades. Y tengo otro ejemplo, que esta señora es un vejestorio, siempre deja abierta la puerta principal de la entrada. Y es por esa razón que se metieron a robar a mi apartamento. Le tengo que cobrar a ella todo lo que me robaron. En el parafraseo que yo les pongo de ejemplo es: logro entender que usted está preocupado por la seguridad del lugar en el que vive, ya que perdió objetos que son importantes para usted. ¿Es así? Y entonces la persona nos va a platicar acerca de lo que sucedió. Ahora platicaremos acerca de lo que es el reencuadre. Y existen 3 tipos de reencuadre, de hecho, de contexto de personas.
Y estos reencuadres nos sirven para dar una perspectiva diferente de lo que se quiere decir. En pocas palabras es ponerse un nuevo par de anteojos para ver una perspectiva distinta de lo que sucedió. El reencuadre de hechos busca el lado positivo de lo que sucedió. El de contexto busca transformar el escenario donde se desarrolla el problema. Y el de personas busca cambiar la forma de percibir la intención que tenían las personas. Obviamente se rescatan los aspectos positivos y aquí les tengo un ejemplo. Esta señorita es una irresponsable, siempre llega tarde a las asesorías que son para los alumnos. Yo no voy a ofrecerme nunca más para apoyarla porque no lo valora y pierdo mi tiempo. Aquí les pongo los tres reencuadres de hecho, de personas y de contexto. En el de hecho, si bien les manejo muy similar el ejemplo del parafraseo, agrego una pregunta que me ayuda a cambiar la perspectiva de la situación. Y es, ¿has pensado en dialogar para cambiar el horario de asesorías? Y transforma el pensamiento de la persona. A lo mejor ella nunca se había planteado esa situación y es importante que nosotros como facilitadores le hagamos saber a las partes esa situación. El reencuadre de contexto. Entiendo que a usted le resulta importante los valores de la puntualidad y el respeto. ¿Qué crees que pasaría si las asesorías, en vez de tomarlas en la biblioteca, se toman en el salón? Y esta situación ayuda a cambiar el contexto como tal. Ya a lo mejor la biblioteca les queda muy lejos, pero el salón de clases es un poco más cercano a la ubicación de todos y pueden llegar todos a tiempo. Y el reencuadre de personas, pues logra entender que a usted le gusta aprovechar su tiempo. ¿Alguna vez ha platicado con la parte 2 para comprender las razones por las cuales llega tarde? ¿Y qué pasaría si usted estuviera en alguna situación parecida a la de la parte 2? Y aquí ponemos la perspectiva de la otra persona. No únicamente la vista que yo tengo del problema, sino la vista que tiene la otra persona de su problema. Entonces, estos reencuadres nos ayudan muy bien para poder entender qué es lo que está pasando con las personas y el problema. Ahora viene la herramienta del silencio. Y el silencio es neutral y respetuoso. Al usar esta herramienta se invita de manera no verbal a que los participantes comenten o dialoguen acerca de la situación. Entonces nosotros podemos lanzar una pregunta en cualquier momento sobre, oye, ¿cómo te sientes respecto de esta situación? Y la persona nos puede responder muy rápidamente y me dice, me siento mal. Entonces, nosotros al momento de escuchar me siento mal, guardamos silencio durante unos segundos. Y el silencio, aunque es neutral y respetuoso, incomoda a las personas. Y como estamos platicando precisamente con esa persona, va a terminar hablando. Y nos va a decir, me siento mal pues porque es una situación que no me gusta, me siento triste y a lo mejor ya pueden identificar ciertas emociones que nos van a beneficiar en la comunicación. Y en resumen, pues esta herramienta es algo que hemos venido practicando muy bien y sirve para verificar si el emisor está de acuerdo con lo que se ha entendido por parte del facilitador y se identifica de manera ordenada, concatenada los hechos, las necesidades, intereses, deseos, objetivos que tiene la parte o que hizo mención la parte en su narrativa. Hablaremos de lo que son las sesiones privadas y estas buscan tener una comunicación más personalizada con las partes, teniendo en cuenta siempre los principios de los medios alternos, haciendo la particularidad de que se tiene que tener la presencia de la confidencialidad y la equidad, ya que se llevarán dos diálogos individuales. El primero con la parte que sea solicitante o requerido que necesite comunicar la información o cierta información que considere prudente no revelar frente a la otra parte. Y una vez concluida esta primera sesión individual se continuará con la siguiente persona. De igual manera, teniendo en cuenta los principios de confidencialidad y equidad. Una vez concluidas las sesiones individuales, se retomará la sesión en conjunto. Y me van a preguntar, ¿cómo y cuándo llevar una sesión individual o una sesión privada? Y aquí yo les comento. Durante el diálogo nos vamos a dar cuenta que en ciertos momentos las partes van a tener o van a hablar como si estuvieran o no quisieran contar algo.
En ese momento, uno puede hacer la pregunta, oye, ¿te gustaría compartir esto con nosotros? Y la parte puede decir, ¿sabes? Prefiero no decirlo, prefiero no comentarlo en este momento. Esas señales o esas conjunto de palabras a nosotros nos indican que puede ser prudente llevar a cabo una sesión individual o no. ¿Y por qué les digo prudentemente? Porque en algunos momentos pudiéramos llevar a cabo una sesión individual, pero no es benéfica para la comunicación o para lo que se esté tratando de decir en ese momento en la sesión. Así es que nosotros tendremos que saber identificar si ese tema que queremos hablar de manera particular con esa persona beneficia o no a la sesión. Y entonces así es como damos por finalizado nuestro tema de hoy, el facilitador y su entrenamiento. Muchas gracias y estaré al pendiente de si tienen alguna duda o algún comentario.